Dice la palabra del Señor en Ezequiel 47 del 1 al 12. Hay un título: las aguas salutíferas. Traen salud, traen sanidad. Dice el versículo 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Escuche esto: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Aquí habla de un varón que en otras versiones es un ser angelical, un guía angelical. Dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, es decir, algo para medir. Luego dice: y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Esos 1000 codos, dependiendo del método de cálculo, equivalen entre 430 y 530 metros de largo. Luego dice: midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo: tobillos, rodillas, cintura. Luego dice: midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. Tremendo, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, ya no era ni tobillo, ni rodillas, ni cintura, sino que sobrepasaba. Y no solo eso, sino que dice la palabra del Señor: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma, esto es poderoso, diga: toda alma viviente, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Todos conmigo el 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Escuche eso. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ir a la palabra del Señor con el tema: avanza en el río de Dios. Dígale eso a alguien y tome asiento. Avanza en el río de Dios. Aleluya. Hablaremos entonces sobre esto el día de hoy. Avanza en el río de Dios. Estamos en este tiempo concluyendo un tiempo maravilloso de clamor, de oración, de petición, de ayuno, pero también estamos siendo convocados a ir más allá. Cada mensaje, cada desafío durante todo este tiempo ha sido precisamente con ese propósito, el propósito de que vayamos más allá, para que profundicemos en el verdadero servicio, en la verdadera mentalidad de lo que Dios quiere que hagamos para Él. Pero cuando encontré esta escritura en Ezequiel capítulo 47, del 1 al 12, me llama mucho la atención esto. Hay en el libro del profeta Ezequiel algunos aspectos sumamente relevantes, incluso muy usados por predicadores de todo tipo, de talla internacional. Es muy usado algunos de los capítulos, entre ellos el capítulo 47.
¿Y qué me llama la atención? Algunos detalles que pueden aplicarse de una manera muy interesante para nosotros y para ustedes allá en sus hogares. Esta profecía de todo el compendio de el libro del profeta Ezequiel, inspirado por Dios, y cada una de sus profecías tienen una particularidad, y es que cuando usted las analiza, encuentra, por ejemplo, que hasta el capítulo 36 hay un enfoque profético hacia algunos grupos, hacia algunos pueblos en particular. Y hay, a partir del capítulo 36, un cambio escatológico, es decir, un cambio en el aspecto profético a partir de ese capítulo, y deja de enfocarse en diferentes pueblos y se enfoca de manera particular en la futura restauración de Israel. Es decir, ya todo se enfoca hacia la futura restauración de Israel como nación y también como reino, en el sentido espiritual y en el sentido literal. Pero hay algo más interesante, es que entre el capítulo 40 de Ezequiel y el capítulo 48, que es exactamente en el contexto donde nos encontramos aquí, que leímos en el 47, usted encuentra que desde el 40 hasta el 48 se empieza a relatar ahí en el libro del profeta Ezequiel algunos eventos proféticos relacionados con algo que se llama el tercer templo, cosa que en este momento aún no está construido todavía. El tercer templo, que está ubicado en la época posterior al arrebatamiento de la iglesia. Curiosamente, entonces, entre el 40 y 48, usted encuentra un enfoque y un detalle minucioso sobre lo que es ese tercer gran templo, que todos aquellos que saben de profecía y que saben de la palabra de Dios saben que debe estar construido justamente cuando ya la iglesia haya sido arrebatada. Por lo menos en este tiempo ya se está hablando de que todo está listo, de que hay planeaciones para poder levantarlo. Pero algo interesante es que desde el punto de vista literal, toda profecía tiene una aplicación literal, pero toda profecía también tiene una aplicación espiritual, simbólica y práctica. Así que no nos enfocaremos en la parte literal de la profecía del capítulo 40 y en este caso 47 de Ezequiel, del 1 al 12 que leímos, sino que nos vamos a enfocar más bien en el cumplimiento práctico de dicha profecía. Es decir, nos vamos a enfocar en la parte más práctica, la aplicación más simbólica y espiritual, y esta sí tiene una aplicación hacia la iglesia del Señor. Aún los mejores intérpretes y estudiosos de la palabra del Señor han entendido que el río de Dios, aquel río sobrenatural, aquel río majestuoso descrito allí, tiene literalmente una aplicación a la iglesia del Señor, porque comenzó como un mover especial en aquel Pentecostés, y ese río se ha ido desatando durante todas las épocas, y aunque han pasado varias décadas, siglos y aún milenios, pero no obstante ese río sigue fluyendo. El río de Dios, según Ezequiel, es un río profético que trae vida a lo que está muerto. En otras palabras, lo principal que se puede destacar allí es que el río de Dios descrito en Ezequiel es un río que todo aquello que toca esas aguas, que todo aquello que es de alguna manera entra en contacto con esas aguas, dice que trae vida. Lo leyó usted allí, trae sanidad. Dice que lo que toca y toda alma viviente que nadare en ese río, dice literalmente que vivirá todo lo que entrar en este río. Ahora, para ir entrando un poquito en detalle, por eso quiero comenzar así, para irle explicando con detalle de una manera sencilla y comprensible. El río de Dios es un río que fue profetizado y sobre el cual se ha referido la Biblia durante todo su contexto. Incluso todo lo que hay en la tierra de alguna manera es un reflejo de lo que Dios hizo allá en la eternidad. El tabernáculo terrenal, el templo terrenal, todo tiene un modelo celestial, porque en realidad fue Dios quien lo hizo. Lo mismo pasa con el modelo de la tierra, con el modelo del Edén. Todo fue un modelo que viene desde la eternidad primeramente. Pero algo interesante en cuanto a este río es que se han hablado
hablado muchas cosas y probablemente por muchos años el tema del río de Dios, desde el punto de vista de lo que representa, era muy difícil de interpretar, porque cuando se habla de este río, por ejemplo, el profeta David, en el Salmo 36:8, me enfoco más en su aspecto profético, el profeta David, Salmo 36:8, escribe que el río aquel es un río deleitoso y es un río delicioso. Pero por su parte, los hijos de Coré, en el Salmo 46:4, ellos dicen del río que sus corrientes alegran la ciudad de Dios. En otras palabras, está hablando de un río que es deleitoso, de un río que es delicioso, de un río que alegra la ciudad de Dios. Está allí, en esa ciudad de Dios celestial. Pero no solo eso, el río de Dios, según Daniel, y eso es lo que hace que ese río no pueda ser un río común y corriente visto desde el punto de vista espiritual, sino que tiene una representación muy importante. El río de Dios, según Daniel, es un río más allá de lo natural, es un río sobrenatural. Por ejemplo, Daniel, el profeta, en Daniel capítulo 7, versículo 10, él menciona que es un río de fuego. Diga, río de fuego. Dice que provenía y que salía de delante de él. En otras palabras, estamos hablando de algo bastante sorprendente. No estamos hablando de un río cualquiera. Por un lado, es un río que se lo describe como aguas, pero al mismo tiempo es un río de vida, pero al mismo tiempo es un río delicioso, es un río deleitoso y al mismo tiempo es un río de fuego. Y eso es lo que hacía que por mucho tiempo los intérpretes en aspectos proféticos digan, pero ¿a qué se refiere con ese río? ¿Es un río sobrenatural? ¿Será solamente una mera visión? ¿Es algo real, literal? ¿O qué es ese río que representa? El texto dice literalmente en Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahora, el mismo profeta y visionario Juan, en Apocalipsis 22:1, escribe acerca del río y dice: había en ese lugar, dice, y lo parafraseo, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Es decir, no solamente cristalino, sino resplandeciente de una manera excepcional, un río maravilloso. Y como es cierto, cada vez que tomamos aspectos proféticos, siempre las figuras proféticas, a menos que haya una revelación de Dios, no son fáciles de captar, de comprender lo que ellas quieren decirnos. Pero como el título de este mensaje y lo que Dios me guió es a invitarle a avanzar en el río de Dios, yo quiero que en este día entendamos, por un lado, que hay niveles en ese río, pero por otro lado, cómo podemos hacer para avanzar en ese río. Note esto: nadie entendía a ciencia cierta que era ese río, ni siquiera los mismos profetas. Ellos solo veían las visiones, pero muchas de esas profecías ellos mismos, a menos que Dios se los revelara en el momento, no entendían, porque estaba hablando de cosas futuras, incluso algunas de estas que ni siquiera se han cumplido todavía. Así que cuando se habla del río de Dios, la única manera de poder entender el misterio de ese río era que la mente maestra que ideó este asunto del río de Dios pues nos pueda explicar de qué se trata. Gracias a Dios que un día la Biblia muestra que el Señor Jesucristo, el maestro entre los maestros, el divino maestro, el mejor de los maestros, vino para traer una revelación de lo que representa ese río de Dios. La Biblia dice en Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos han ido a ese río entonces? Porque él no era que tenía una botellita de agua para darle a la gente para que se sacien su sed, sino que está hablando de un agua de vida, de un agua poderosa, de un agua especial. Y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, está hablando de un río que no solamente se va a manifestar allá, sino que el plan de Dios será que se manifieste aquí adentro de cada uno de nosotros. Y yo quiero saber si habrá alguno que tiene el río de Dios fluyendo aquí adentro, porque la Biblia dice: el que cree en mí, como dice
La Escritura. Aleluya. Aleluya. Dice, de su interior, de adentro, dice, correrán ríos de agua viva. Por eso, amado hermano, si hay algo por lo que te debes preocupar en este año, es porque el río de Dios esté fluyendo constantemente dentro de ti. Si recibiste el Espíritu Santo hace 40 años, 20 años, 10 años, gloria a Dios, pero el plan de Dios no es que esté fluyendo allá hace 40 años en tu mente y en tu recuerdo, sino que siga vigente el río de Dios fluyendo dentro de ti. Yo siento que en esta mañana alguien va a ser tocado por la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Alguien que se empiece a soltar en este día en la presencia del Todopoderoso Dios. Pero Dios es tan minucioso en sus detalles que la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego pone bien clarito, sin lugar a duda, el significado del río sobrenatural, que se manifiesta como aguas salutíferas, pero a la vez como fuego. Es decir, es un río extraordinario que es resplandeciente, pero a la vez que trae vida, que trae salud, que trae sanidad. Y está diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Solo con esto pudiéramos quedarnos en un tema que lo dejaremos para otra ocasión, pero claro está que la palabra literal, que el Señor no había sido glorificado, significa que no había muerto y no había resucitado. Pero para que alguien también lo aplique desde el punto de vista simbólico y aplicativo, que es un método de interpretación bíblica correcto, debe entender que la única manera de que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ti y empiece a fluir como río de agua viva, es que tú empieces a glorificarle. Hay gente que quiere que el Espíritu Santo lo toque y él se queda cruzado de brazos, quietito, como si nada pasara. Pero yo quiero decirle que si quieres hoy un toque del Espíritu de Dios, debes empezar por glorificarlo, debes empezar por alabarlo, debes empezar por exaltarlo. Si tú empiezas a adorarlo, él se va a manifestar dentro de ti. Dice que el Espíritu de Dios, el río de Dios, no se había manifestado porque no había sido glorificado el cuerpo de Cristo. Pero ahora estamos glorificando la presencia sobrenatural de Cristo Jesús en este lugar. Yo no sé cuántos en esta mañana han venido dispuestos a soltarse de todo lo que venga en su mente, todo lo que le quiere impedir adorar, todo lo que le quiere impedir alabar. Yo no sé si por unos segundos vamos a entrar en adoración. Allí donde tú estás, empieza, haz a un lado lo que tengas que hacerlo y puedas hacerlo, y empieza a adorar, empieza a alabar, empieza a exaltar. Ponte de pie unos segundos y dale ese aplauso con ganas al Rey de la Gloria y dile: Señor, esta mañana yo he venido para provocar que tu río fluya dentro de mi vida. Ese río no se va a manifestar en aquellos que están indiferentes, apagados, asustados, atemorizados. No, ese río se mueve en aquellos que lo provocan. Ya alguien lo empezó a provocar, ya alguien lo empezó a recibir, ya alguien lo empezó a sentir. Tú no puedes estar esperando solamente que te digan qué hacer para que el río fluya. Tú ya sabes cómo provocarlo. Solamente alaba, solamente aplaude, solamente da gloria, solamente exalta el nombre del Señor. Y Ramasanda Rabacanda Rabaja. Oh, qué bueno que haya una iglesia que está en ayuno, que está en oración, que está en clamor y que está danzando y que está hablando en lenguas y que está profetizando y que está adorando. Suéltate hoy en el nombre de Jesús. Oh, si alguien ha venido cautivo, si alguien ha venido atado, si alguien ha venido con aflicción, con amargura, con odio, con rencor, con ataduras en el alma, en el nombre de Jesús recibe liberación en esta hora y dale gloria al Todopoderoso por unos segundos. Y Samakanda Ramasio Romosaya.
Oh, qué bueno es que haya una generación que entienda esto. El Espíritu en la Escritura es simbolizado con el agua de un río que fluye continuamente y se derrama como un río de fuego para traer poder, pero también traer purificación. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos viviendo en esa temporada, la temporada de las profecías, la temporada de las visiones, la temporada de los sueños sobrenaturales, la temporada de las lenguas, la temporada de los dones espirituales. Sigue vigente. Eso es, suelta tu lengua, suelta tu lengua. Y catarrama sandarabaja. Oh, que no le digan a usted que esto es un ridículo, que esto no tiene sentido de andar aplaudiendo a alguien que no se ve. Nosotros sí le podemos sentir. Él se mueve en medio de la alabanza de su iglesia. Y catarrama sandaraba, eso es, fluye, hermano. Llega al nivel donde el río de Dios fluye de tal manera que ya no te tengas que forzar para hablar en lengua, que ya no te tengas que forzar para adorar, que las palmas, aunque quieras detenerlas, ya no puedas parar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que te está moviendo. ¿Sabe lo que hará que esta iglesia no solo crezca, sino que se mantenga en continuo crecimiento, en continuo avivamiento? Se llama el río de Dios. El río de Dios hace que esta iglesia fluya. Porque esta iglesia no fue llamada para el estancamiento, sino para el crecimiento. El río de Dios, cuando alguien lo ve desde la perspectiva del profeta Ezequiel, es como un termómetro espiritual. Yo quiero que tome asiento unos segunditos, pero no pare de alabar el nombre del Señor. Tome asiento, pero no pare de exaltar el nombre del Señor. Porque yo siento que ya está el ambiente propicio, el ambiente preparado. Cierren sus ojitos allí donde está y diga conmigo: quiero, Señor, avanzar en el río de Dios. Diga: quiero, Señor, sumergirme en el río de Dios. Diga: por favor, Señor, quiero nadar, quiero navegar en tu río, Señor. Pero a través del modelo presentado proféticamente a través del profeta Ezequiel y ese ser guía espiritual, podemos entender algo sobrenatural. A través de ese río se puede medir el nivel de nuestra relación con Dios. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando una persona aprende a sumergirse en el río de Dios al punto que pueda ir más allá de una emoción temporal, que puede ir más allá. Hermano, yo soy de las personas que, como dice alguna vez el apóstol Pablo, él decía: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero ¿qué sucedía con Pablo? Pablo no era dependiente de emociones. Pablo nunca asistió a una convención de 40,000 miembros como tal. No habían equipos en aquel entonces de sonido para un mega coliseo con tanta gente. Pero quiero decirle que entonces, ¿cómo era que él hablaba en lenguas tanto? Pues la gente piensa que para hablar en lenguas y adorar a Dios se requiere que llegue el campamento del primero del mes de enero, o que llegue la convención nacional, o que venga fulano, sutano, mengano, perencejo. Pero quiero decirle que lo único que se requiere para que el río de Dios fluya en ti a través de tu lengua es simplemente disposición. Sea en tu casita, sea en tu cuarto, sea en tu sala. Hay gente que me ha dicho: pastor, wow, estoy sintiendo tanto la presencia de Dios que me arrodillo en mi casa, me arrodillo en la sala y allí empiezo a hablar en nuevas lenguas, porque el Espíritu de Dios, el río, no se ha detenido. ¿Cuánto le dan gloria a ese poderoso Dios? Aleluya. Pero note esto: la relación que tengamos y el nivel de sumergimiento que tengamos en el río de Dios nos va a llevar a medir nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios, por un lado. Por otro lado, nuestro crecimiento espiritual.
Por otro lado, nuestro crecimiento en fruto. Y recuerde que hemos sido llamados a avanzar. En otras palabras, no a quedarnos estancados. ¿Cuántos saben que Dios no nos llamó para quedarnos estancados? Dios no te llamó a ti para que te quedes en un nivel primario en tu vida espiritual. Hay gente que nunca ha experimentado milagros en su vida, nunca han experimentado la demostración del Espíritu en su vida, porque se han quedado estancados, no han avanzado en el río de Dios. Cada vez que hay un endemoniado, cada vez que hay un enfermo por quien ir a orar, algunos que no han entendido eso piensan que el único que puede hacerlo es el pastor, y si no está el pastor entonces pues no se puede. Pero quiero decirle que Dios te llamó fue a ti. El mismo río que fluye en mí está fluyendo dentro de ti. Tú necesitas simplemente hacer que eso siga avivándose y fluyendo dentro de ti. Tanto que la Biblia dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, va avanzando hasta que el día es perfecto. Y quiero mirar rápidamente 4 niveles de avance en el río de Dios. Diga, 4 niveles. Note esto: cada vez que el profeta Ezequiel, guiado por el varón, dice la Reina Valera, el hombre, dice en otras versiones, el guía celestial, porque era un ser que estaba guiándolo por toda esta visión, él llevaba un cordel, o sea, un cordón, una cuerda, una cinta de medir en su mano. Y lo curioso de todo esto es la forma como lo va sumergiendo. Por ejemplo, el texto muestra que en la Reina Valera dice que, o en la versión que tenemos, dice que cada vez que avanzaban 1000 codos, entonces él le decía, cruza al otro lado, tenía que nadar, tenía que pasar. Pero curiosamente, la Biblia muestra que cuando se midieron los primeros 1000 codos, la Biblia dice claramente que cuando se le dice, vamos a avanzar 1000 codos, y se le dice, cruza, dice la Biblia, que cuando él cruza, el agua solo le llegaba ¿a dónde? Diga, tobillos. Diga, a los tobillos. Obviamente que cuando vamos a pasar por un río tan bajito en agua, que el agua nos lleva a los tobillos, pues no produce ningún esfuerzo prácticamente caminar, es simplemente pasar y ya. Pero algo interesante es que esos 1000 codos, como lo decía al principio, dependiendo del nivel o de la medida que estemos usando, esos 1000 codos equivalen a 450, 500, 525 o 530 metros. Usted consulta en diferentes versiones y hay estos números. No es que estén equivocados, simplemente es que dependiendo del número que le den al codo, entonces va a tener una medida distinta. Algunos dicen que un codo es 40 centímetros, otros dicen que 45 centímetros, otros de que 47 centímetros. Dependiendo de cómo usted multiplique 1000 por ese múltiplo, puede salir entre 450 y 530 según el cálculo que se use. Pero lo interesante es que la Biblia dice, diga, la Biblia dice que el río, cada vez que se avanzaba, se volvía más profundo. Y yo quiero que usted entienda que su vida espiritual debe volverse cada vez más profunda en Dios, tan profunda que llega un momento en la vida cristiana donde su avanzar espiritual es tal que ya usted no necesita de que algunas cosas estén ambientadas y preparadas para experimentar lo sobrenatural de Dios, sino que usted simplemente eso lo tiene aquí adentro, porque ya no está con el agua a los tobillos, sino que está sumergido en el río de Dios. Pero vamos a mirar un detalle. La Biblia muestra que este profeta, en primer lugar, fue sumergido hasta los tobillos. Número 2, fue sumergido ¿hasta dónde? Las rodillas. Número 3, fue sumergido ¿hasta dónde? La cintura. Pero luego, lo que más me llama la atención es que él dice que ya no se podía cruzar sino a nado, es decir, fue sumergido totalmente. Y el texto mismo dice que cualquiera que nadara, y para nadar hay que sumergirse, para nadar hay que meterse allí. Algo importante entonces, iglesia, a destacar hoy, es que estos 4 niveles son las 4 cosas que usted nunca se debe olvidar
en la vida cristiana para llegar a tener una relación profunda de crecimiento con Dios. Número 1, sumergido hasta los tobillos. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros hablamos del lavamiento de pies, por ejemplo, no es solamente un lavado físico, eso está claro. Pero en el tiempo bíblico, cuando se ingresaba a una casa y se metían a una casa, una de las cosas mínimas que debían suceder era lavamiento de pies, es decir, le hacían un lavamiento para que sus pies sean limpios. En otras palabras, cuando usted busca pies en la Biblia, dice, por ejemplo, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Pero para que esos pies puedan ser agradables, puedan ser hermoseados, se requieren que sean limpiados. Diga, limpiados, lavados. Así que el primer nivel para sumergirse en el río de Dios es estar limpiados. Diga, limpieza. Hay gente que dice, yo quiero sentir la gloria de Dios, yo quiero meterme en la presencia de Dios, pero no quieren limpiarse de lo que le impide entrar en la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo quiero sentir la unción, quiero sentir la gloria de Dios, quiero sentir el Espíritu de Dios, pero no quiere despojarse de lo que le está contaminando. Primer nivel, limpieza espiritual. Hay gente que dice, muy pesado estuvo el culto. No, el pesado no fue el culto, el pesado fue usted. Muy frío estuvo el culto. No, el frío no fue el culto, el frío fue usted. No se sintió nada. No, la gente, hay alguien a su lado que pudo haber recibido el milagro de su vida ese día. El problema está aquí adentro. Hace falta limpieza espiritual. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que en esta mañana está más que vigente en este lugar el río del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo fluye? Por medio de su palabra. ¿Cómo fluye? Por medio de su presencia para limpiarnos y purificarnos. El río de Dios no se puede ingresar a menos que haya una conciencia de limpieza espiritual. Pero lo segundo es que dice la Biblia que cuando se avanzaron otros 400 o 500 metros, dice que le dice el guía espiritual, ahora cruza al otro lado. Y cuando él se da cuenta, mientras que la primera vez todo fue solamente fácil porque era una limpieza, quiero decirle que limpieza la puede obtener cualquier persona. Solamente se necesita la sangre de Cristo, solamente se necesita arrepentimiento. Y usted puede haber pecado 10 años, pero el poder de Dios a través de su limpieza es tan grande que en un segundo lo puede limpiar. Pero el punto es no quedarse allí. Porque hay gente que se quedan tan estancados en el nivel de la limpieza que pasan años todo el tiempo en limpieza, todo el tiempo arrepintiéndose, todo el tiempo pidiendo perdón por el mismo pecado y lo mismo, y vuelve a lo mismo, y si vuelve y cae en lo mismo porque no avanza. ¿Y cuál es el desafío de este día? Avanza en el río de Dios. Pero para que avances en el río de Dios, tú y yo necesitamos entender que la limpieza debe ser más allá de los tobillos, debe ir más profundo. Así que hay un segundo lugar. ¿Cómo se consigue esa limpieza? ¿Cómo se logra esa limpieza que vaya más allá de los tobillos? Pues cuando usted llega a un evento, llega a un culto como estos, y usted puede que le haya fallado a Dios, puede que ese día haya cometido algo muy grave, pero si la presencia de Dios desciende, hay uno y otro testimonio de gente que van por primera vez a un servicio. Algunos llegan embriagados, algunos llegan en pecados grasos, graves, desagradables, espantosos, pasan a un altar y por primera vez van y por primera vez reciben el Espíritu Santo de Dios hablando en nuevas lenguas. Porque para el primer nivel solo se requiere, diga, limpieza. Pero hay un nivel que te lleva a sumergirte más y te ayuda a mantenerte en esa limpieza. Lo segundo, dice la Biblia que las aguas le llegaron a las rodillas. Cuando usted va a la Biblia, dice por ejemplo que a nuestro Señor se le ha asignado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, está diciendo que la manera de presentarse ante Él es a través de un doblegamiento, no tanto físico, sino espiritual. Está hablando de rendición. Si usted quiere entrar en el río de Dios, primero necesita limpieza, pero lo segundo que necesita se llama rendición. Y en esta mañana
Dios nos está dando el privilegio de poder rendirnos delante de Él. Repito, cuando se habla de rendición no significa solamente estar arrodillado físicamente, va más allá del arrodillamiento físico. Claro que nos arrodillamos físicamente, pero hay gente que está arrodillada por dentro, pero está, o por fuera, pero por dentro están firmes en su orgullo, firmes en su egolatría, firmes en su altivez. Así que se requiere doblegarse por dentro y por fuera. Y cuando hablamos de rendición, estamos hablando de que así, cuando el profeta caminaba con el agua a los tobillos por el río, es fácil, pero cuando ya se camina con el agua por las rodillas, ya requiere un esfuercito más. ¿Qué estoy diciéndole con esto, amado hermano, amado bautizado, amado amigo, amada amiga, todos los que están acá? Si usted y yo queremos permanecer limpios, necesitamos también disponernos a ir más allá, a sumergirnos un poco más. Pero ¿cómo lo hacemos? A menos que nos rindamos delante de Él. Pero para rendirnos necesitamos empezar a doblegar nuestro espíritu. Yo sé que al final alguien en este día va a pasar por todo este proceso. Limpieza, diga rendición. Esa rendición va más allá de un culto físico, va más allá de un momento aquí. Rendición tiene que ver con un tipo de disposición a acatar órdenes. De las primeras cosas que dice Saulo cuando se encuentra con aquel Jesús todopoderoso es: ¿quién eres, Señor? Pero lo segundo es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos quieren entonces avanzar en el río de Dios? Lo tercero, dice la Biblia, que fue sumergido hasta la cintura, hasta los lomos. Note esto: cuando avanzan otros 500 metros más aproximadamente, el ser angelical le dice: ahora crúzalo. Ya no era con el agua a los tobillos, ya no era con el agua a la rodilla, ahora era con el agua a la cintura. Y cuando se mete uno en un río con agua a la cintura, sí que es un poco más difícil, sobre todo si el río es corrientoso, cruzarlo. ¿Por qué? Porque ya hay más inestabilidad. Pero quiero decirle que viéndolo desde el punto de vista espiritual, estamos entrando en ese nivel. Cuando hay gente que llega solo al nivel de la limpieza, es una persona que solamente se acostumbra a ir y llorar y derramar unas 4 lágrimas en uno que otro culto, sale y luego sigue igual porque no profundiza en el río. Hay otros que empiezan a avanzar más y dicen: wow, sentí limpieza, quiero ir más allá, voy a empezar a rendirme, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a congregarme más. En otras palabras, empieza a ir profundizando en el río. Pero hay otros que dicen: voy a avanzar un nivel más, porque hasta aquí nadie clama por otros, solamente claman por sí mismos. Perdóname, ayúdame, límpiame. Siempre está pidiendo hacia acá. Pero cuando alguien va al nivel cintura, empieza a darse cuenta que ya empieza a depender más del movimiento de las aguas. Hermano, estamos llegando al tiempo donde necesitamos aprender a caminar, no con base a nuestro movimiento, sino con base al movimiento de las aguas del río de Dios. No tomes nada, no hagas nada que no venga por influencia del Espíritu de Dios. Suelta ese aplauso en el nombre de Jesús. Aleluya. Rendición nos lleva al tercer nivel y es, diga, intercesión. Aquí se ha creado un departamento importantísimo, poderoso, que más que solo un departamento es un ministerio llamado intercesión. Hermano, si la iglesia quiere mantenerse, no solamente como la iglesia de Corinto, qué iglesia tremenda la iglesia de Corinto, hablaban todos en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de fe, palabra de ciencia, habían manifestaciones de sanidad, de milagros, todo el asunto, pero ellos no profundizaban en el río de Dios. Al punto que habían divisiones, celos, contiendas, pecados, cosas escondidas, celos entre hermanos, porque les falta un nivel más. Y ese nivel solo se logra cuando logramos entrar a un nivel de cintura, es decir, un nivel de intercesión.
Cuando nosotros empezamos a interceder, es cuando dejamos de pensar solamente en nosotros y empezamos a pensar en los demás. Cuando usted deja ya, dice usted: Señor, gracias, ya recibí lo que tú tenías para mí. Entonces llega un nivel donde la persona no se preocupa tanto solo por recibir él, sino que dice: aún hay una hermana de la iglesia que no ha recibido el don del Espíritu Santo. Aún hay alguien que le hace falta la unción de Dios. Así que empieza a clamar por otro más. Alguien necesita empezar a dejar el egoísmo a un lado. La gente no se va a convencer con un discurso bonito, ni palabras elocuentes, ni palabras elegantes, ni conocimiento teórico. La gente necesita demostración. Hoy en día los políticos son elocuentes, los científicos son elocuentes, los profesores del sistema mundanal que están adoctrinando a los adolescentes, a los jóvenes, y que siguen las ideologías actuales, llámese ateísta, abortista, de género, cualquiera de esas ideologías, son muy convincentes. Pero para confrontar este sistema que estamos enfrentando hoy, se requieren predicadores más que elocuentes. Se requiere gente ungida con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios nos está mostrando en esta congregación? Que siguen vigentes los milagros, que siguen vigentes los prodigios, las señales, siguen vigentes. Deben ser parte diaria de la iglesia, parte natural. Lo sobrenatural debe ser natural en medio de nosotros. Pero se requiere ir un nivel más. Rendición es adoración, pero se requiere un nivel más. Intercesión es empezar a hacer guerra espiritual. Intercesión es empezar a interceder, clamar por otros también. Intercesión es dejar de pensar solo en mí y empezar a orar por alguien más. Alguien que empiece a orar y a decir: Señor, derrama tu espíritu. No lo digas sobre mí, sino sobre nosotros. Y Ramahaya, cuando tú empiezas a orar por otros, cuando tú empiezas a clamar por tus hijos, cuando tú empiezas a clamar por tus líderes, si tú ves a tus líderes, cantarles en intercesión, levante ese aplauso al Rey de la Gloria y diga: en esta mañana me voy a sumergir en el río de Dios. Pero antes de ir a ministrar finalmente, hay un detalle importante, y es que el ser guía espiritual le dice: vamos 500 metros más allá. Ya habían avanzado 500, 1000, 1500, casi 2000 metros. Quiero decirle que desde que este río del Espíritu empezó a fluir, ya van casi 2000 años. Comenzó el día de Pentecostés con unas 120 personas, casi 120 personas, y el río empezó a fluir allí. Tal vez se miraba tan poquito que parecía a los tobillos, pero el avivamiento se fue multiplicando y pasaron a ser 5000, y luego familias y casas y sociedades, y el asunto se fue multiplicando. Pero ¿sabe lo que dice la profecía bíblica referente al tercer templo en Ageo o Ageo? Que ese último templo sería el templo de la gloria postrera. Y la gloria postrera significa que usted y yo estamos viviendo en los tiempos finales, donde ya no se puede andar con el agua a los tobillos, donde ya no se anda con el agua a la rodilla ni a la cintura, sino que está tan dispuesto y tan metido hoy en el río de Dios, que puedes sumergirte profundamente dentro de ese río. Ya no solamente te conformes con el agua a los tobillos, ya no te quedes con el agua a la cintura. Dile: Señor, yo quiero sumergirme al punto que llegues a este cuarto nivel. Diga: dependencia total. ¿Qué es dependencia total? Dependencia total significa sencillamente que tú nunca vas a tomar ninguna decisión sin consultárselo a Él. Tú nunca vas a emprender nada sin consultárselo a Él.
Tú nunca vas a elaborar un proyecto, nunca vas a hacer algo sin primero consultárselo a Él. Hemos elegido algunos comités, directivas, pero no lo hemos hecho sin consultárselo primeramente a Él. Días y días de ayuno, de oración, de entrevistas, de encuestas para mirar cómo eran cada uno de ustedes, en qué área podrían fungir mejor. Pero más que eso, se lo habíamos consultado a Él. Y quiero decirle una cosa: cuando alguien, así como aquel profeta Ezequiel, llegó a la cintura, ya no era tan fácil, así que le dice 500 metros más. Ahora sí, crúzalo. Y dice que era tan profundo que ya no se podía sino a nado. Solo se podía, escuche bien, cruzarlo nadando. Y allí, cuando se cruza un río fuerte nadando, por muy buen nadador que alguien sea, es totalmente dependiente del mover del río. Es decir, el río tiene tanta fuerza y tanto poder que puede meterlo, sacarlo, subirlo, hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que lleguemos a ese nivel donde usted ya no sea un cristiano tipo tobillos, tipo rodillas solamente, tipo cintura, sino que profundice, porque la intercesión te va a llevar a este cuarto nivel, donde hay dependencia total de Dios, donde cuando tú viste un milagro en ese tercer nivel, entonces dices: wow, así que voy a regresar una vez más a la intercesión. Cuando tú viste la respuesta, dices: oh, aquí está el secreto, voy a regresar a la intercesión. Así que te conviertes en alguien totalmente dependiente del Espíritu Santo de Dios. Pero mire una cosa, vamos a analizar un poco entonces el lado negativo de esos niveles primeros. Alguien diría: obviamente no hay nada negativo en Dios, pero en el lado negativo en nosotros si no avanzamos. A eso me refiero. Los niveles de avance, tobillos, rodillas, cintura, representan niveles primarios, donde aún podemos caminar por nuestros propios medios. A la cintura, de todas maneras, todavía puedo caminar por mis propios medios. A las rodillas sí que más, y a los tobillos pues más. ¿Y sabe por qué hay un montón de evangélicos en este tiempo, de cristianos llamados así, en este tiempo, que no se les ve cambio real, no hay fruto, no hay transformación, menos poder, menos demostración? ¿Por qué? Porque solamente se quedaron en niveles primarios estancados y no han avanzado. Es normal que un hermano nuevo le falten cambiar muchas cosas. Y sabe una cosa, algo interesante es que cuando nosotros somos limpiados, el primer nivel, cuando nosotros nos hemos rendido, cuando nosotros intercedemos, en cierto modo, esto nos lleva a ir a ese cuarto nivel. Pero mucha gente llega a un tercer nivel de intercesión y se estanca allí, donde se habitúa solamente a orar, pero no avanzar en el nivel de la oración en el sentido de algo propio y personal, sino que solamente empieza a orar cuando se le asignan funciones. Me toca orar, entonces voy a sentarme en 5 minutos y voy a orar. Me asignaron la oración como lo hacemos aquí. Voy a sentarme, voy a arrodillarme, voy a hacer esto y voy a orar. Hermano, tu nivel de intercesión no puede ser así de bajo, debe ir más allá. De manera que si a ti no te ponen 15 días a interceder, tú no vas a orar 15 días. Pero cuando alguien ha entendido esto, dice: voy a seguir clamando, intercediendo, me pongan en el listado, no me pongan. Es mi relación con Dios. Dele ese aplauso al Rey y diga: es mi relación con Dios. Y escuche bien, los primeros niveles de avance tipifican cuando solo vamos a Dios para ser únicamente limpiados. Aquí viene el peligro. Algunos se habitúan a ir al primer nivel, tobillos, solamente para ser limpiados, porque se acostumbraron a pecar, pero también se acostumbraron a pedir perdón, pero no a arrepentirse. Solo perdóname, Señor, lávame, Señor, límpiame, Señor,
pero no hay disposición de cambio. Ese es un primer nivel desde el punto de vista negativo, cuando solo te acostumbras a eso. Cuando ya Dios te lo ha dicho en su palabra, el predicador te lo ha predicado, la hermana te lo ha aconsejado, pero tú sigues viviendo en el mismo pecado de siempre, como si nada pasara. Como que ya te vuelves cara dura, como que ya no te importa lo que digan los demás, menos lo que piense Dios. Ya te da igual. Llegas a un punto donde necesitas avanzar y pasar, no solamente de ser limpiado, de ser quebrantado, de llorar, de hablar en lenguas, hasta de hacer guerra espiritual en la intercesión, sino avanzar, porque cuando tú vas a intercesión, tú vas a guerra, y cuando te metes en guerra ya tienes que saber que hay enemigos. Y estos enemigos espirituales, mientras tú estás bien cargado de unción, no podrán hacerte mayor cosa, pero ellos saben avanzar mientras que tú te estancas. Y ellos saben esperarte y atraparte en el momento de tu mayor debilidad. Por esa razón es que la incentivación y el llamado hoy es a que vamos más allá de solamente estar avivados en un servicio, pero estancados en la vida espiritual. ¿Sabe una cosa? Hay personas que no avanzan, que no profundizan en su relación con Dios, y por ende su vida no llega al nivel de estar nadando, no llega al nivel de ser totalmente dependientes de Él. Hay una escritura en Efesios 5:18 en la Biblia Jubileo 2000 que dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, o sea, conducta libertina, infame. Dice: más bien, más sed llenos de espíritu. Quiero decirle que no es lo mismo sentir la presencia de Dios que estar lleno de la presencia de Dios. La mayoría sienten la presencia, pero no están llenos de ella. Quiero decirte que el plan de Dios no es solo que tú sientas el Espíritu, sino que tú estés lleno del Espíritu Santo de Dios. Y sabe una cosa, aquí está el Espíritu de Dios. Depende de ti si lo sientes o eres lleno del Espíritu de Dios. Yo por mi parte quiero estar cada día lleno. ¿Cuántos quieren estar llenos? Llenos. Dígale conmigo: Señor, lléname. Lléname. Yo sé que cuando tú entiendes ese secreto, entonces podemos llegar a una conclusión y también a una administración final en este momento. El desafío para esta generación, hermano, vuelvo y repito, estamos peleando contra principados demoníacos de regiones enteras. Estamos peleando contra principados espirituales que quieren tener el control, titireteros espirituales en el mundo entero. Y el cristiano que solo se queda pidiendo perdón todo el tiempo, ¿cuándo va a llegar a hacer guerra espiritual? Y el cristiano que a duras penas se emociona para él, pero no está sino sintiendo presencia, pero no está tan lleno que transmita presencia, porque está aquí adentro, porque rebosa. No es lo mismo sentirla que estar lleno de Dios. Y Dios quiere que tú te llenes de su presencia. El desafío para ti y para mí es que nos sumerjamos a un nivel más profundo en el río de Dios. Querido hermano, alguien dice: pastor, yo no sé nadar. Pero quiero decirte que este es el único río donde si tú te tiras no te vas a morir. Suéltate, simplemente entra con profundidad, suéltate. No tienen que enseñarte. Aquí nadie le enseña a hablar en lenguas a otro como hacen en algunas organizaciones. Dice: venga, vamos a orar para que alguien reciba el Espíritu Santo. Le van a enseñar a hablar en lenguas. No, es según el Espíritu le dé que hable. No viene de hombre alguno, viene de arriba, viene de Dios, viene de su Espíritu. ¿Cuántos en esta mañana se levantan como guerreros en este lugar y dicen: yo quiero ser lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo de Dios? Suéltate en esta mañana y empieza a alabar al punto que te metas a sumergirte en su río. La sangre de Jesucristo está aquí en este lugar para limpiarte, para sumergirte en su río.
Pero yo quiero que allí donde tú estás, antes de que te sueltes a adorar unos segundos, solamente levanta tus manos y escucha esto. Te voy a dar el último secreto. Cierra tus ojos y dile: Señor, no me voy a ir de aquí sin sentir y recibir tu presencia. Pasa de sentirla a recibirla. Oh, yo siento que alguien se va a soltar. Hay mujeres aquí con una unción poderosa. Hay varones aquí con un fuego sobrenatural. Un río que empezó a moverse aquí adentro. Escuche bien. Hay un secreto. Para ser saciados en el río de Dios se necesita un elemento, y es tener sed de Dios. Si no hay sed por la presencia, el poder y la gloria de Dios, nada extraordinario va a ocurrir en tu vida. El Señor Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los hijos de Coré tenían un tipo de sed en el Salmo 42:1 que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quiero que hagas este ejercicio para que llegues al tercer nivel, llamado dependencia total. Quiero que visualice esta imagen y luego se va a soltar en adoración. Levante sus manitos al cielo como queriendo llegar a tocar lo más alto que usted pueda. Y escuche esto: usted debe llegar al nivel de que, así como cuando un niño, su nieto, su hijo chiquito es tan pequeñito que la única manera de tocar alto es cuando él levanta sus manos y le dice: papito, abuelito, cárgueme. Y usted lo toma en sus brazos con ternura y lo pone en alto. Hoy, iglesia del Señor, quiero que allí, con esas manos en alto, está simbolizando y diciendo: Señor, yo soy tan pequeño, soy tan chiquito, espiritualmente me siento tan débil, tal vez me siento tan pecador, tan inmundo, dirá alguien, me siento tan indigno, dirá otro, siento que yo no merezco nada de esto, dirá alguno. Pero quiero que usted le diga: Señor, así como un niño, vengo ante ti en esta mañana, y quiero que todos, desde este altar hasta ahí atrás, empiece por unos segunditos, antes de dar aplauso, antes de todo eso, yo quiero que primero se rinda delante de Él y le diga: Señor, yo vine por limpieza, pero quiero algo más que limpieza, quiero algo más que tobillo. Dígale: Señor, yo vine a rendirme, pero quiero algo más que rendirme, quiero algo más que rodilla. Señor, yo vine a interceder, pero yo quiero algo más que interceder, yo quiero algo más que cintura. Dígale: Señor, yo vine a ser totalmente dependiente de ti, como el niño que se levanta y busca ayuda. Hoy, en el nombre de Jesús, he predicado esta palabra, y en el nombre de Jesús, con la iglesia, vamos a avanzar en el río de Dios. Si estás en el nivel limpieza, empieza a meterte más. Si estás en el nivel rendición, empieza a meterte más. Si estás en el nivel intercesión, empieza a meterte más. Y si estás en dependencia, ahora suelta tus manos con un aplauso y empieza a hablar en nuevas lenguas y empieza a declarar que en el nombre de Jesús hay victoria, y recibe. Eso es. Y y Ramababasaya, y Tarabacandarabaja, y Tarabababajaya. Suelta, 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 suelta tu lengua, suelta tus manos. Eso es, hermana. Eso es, varón, danza. Eso es, hermana, habla en lengua. Eso es, hermano, llénate, llénate. Shataramacandararabaja. Oh, yo siento que algo poderoso está sucediendo. Alguien empezó a nadar en el río de Dios. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Hermano, tú no vas a morir, sino que vas a vivir y vas a contar las maravillas del Señor.
Eso es, eso es, eso es. Yo siento que alguien está adorando, alguien está alabando, alguien está engrandeciendo, alguien está exaltando. Y rabababa, eso es, eso es, eso es, eso es, varón, eso es, mujer. Llena, 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 llena. Llénate del Espíritu de Dios, llénate de su gloria, llénate de su poder, llénate de su presencia. Y Ramakandara Baba Sandara Baja. O Ramabasi Orobo Sandara Bakandara Bahaya. Eso es, fluye, 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 saca, saca ese río que empiece a fluir al punto que alguien más allá en casa pueda recibir ahora mismo un milagro en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, una sanidad en el nombre de Jesús. Eso es, dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso con más fuerzas al Rey de la Gloria. Y Catarama Sandara Bahaya. Y Tarababa Sandara Maha. Declaraba Soy Romosía. Y Romobo Sandara Macanda. Declaro en el nombre de Jesús que hay victoria, que hay poder, que hay libertad, que esta iglesia del siglo actual, del año actual, está hundiéndose, está sumergiéndose, está metiéndose, está entrando en el río de Dios. Y cuando el río te mueve, ya no haces lo que quieres, sino lo que Dios quiere. Lo que el Espíritu diga se hará. Hoy yo siento que hay alguien que tiene una unción tan poderosa en este momento, en este lugar, que está fluyendo para sanidad, está fluyendo para milagro, está fluyendo ahora mismo. Si empiezas en medio de tu oración a sentir orar por un enfermo, hazlo, hazlo, hazlo. Si estás sintiendo en medio de tu oración clamar por alguien que está cautivo, hazlo, hazlo, hazlo. Alguien necesita ser libre. Shikataraba Bahaya. Itaraba Kandara Basandara Baja. Y Robobo Sandera Maquia. Y Romosia la Mahaya. Oh, qué bueno que en esta iglesia se entiende que la era de las lenguas no ha terminado, la era del Espíritu Santo no ha terminado, la era de los milagros no ha terminado, la era de las sanidades no ha terminado. Yo no quiero ser Pentecostés de nombre, yo quiero ser Pentecostés de hecho, Pentecostés en verdad, Pentecostés de experiencia. Yo quiero ser un verdadero Pentecostés. Y el Pentecostés comenzó el día de Pentecostés con la evidencia del Espíritu de Dios en ese lugar. Eso es, eso es. Eso es, hermana. Eso es, varón, eso es, mujer. Eso es, solamente dale gloria, solamente dale alabanza. Allá atrás, aquí adelante, todo el mundo alabando la sublime presencia del Espíritu de Dios. Oh, hermano, llegó el tiempo donde te preocupe más la presencia de Dios que lo que digan los demás. Preocúpate más por la unción de Dios que por lo que piensen otros. Preocúpate más por el fuego de Dios en ti que por quien te mira o no te mira, si sudas o no sudas, si lloras o no lloras. No importa eso, yo quiero más de Dios. Si te critican o no te critican, si se burlan de ti o no se burlan. Oh, a la iglesia de Pentecostés se le burlaron. Están borrachos, están locos, están ebrios. No importa eso. Esto es el poder de Dios.
aleluya, 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 aleluya. Y ramasandara la basura. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el río de tu espíritu la sangre de y Jesucristo. allí adoraré Un río de agua, un río de fuego, al Dios de mi un río de amor. sanidad, un río de liberación. Eso es, eso es. Espíritu, Adóralo, eso es, adóralo. Desciende con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, desciende con tu fuego, Oh, santo. como el Pentecostés. Eso es, solamente dale gloria, solamente adóralo. Y lléname de gozo. Espíritu, desciende con tu fuego, como el Pentecostés, y lléname de gozo. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi Eso es, amor. fluye esas palmas, fluye esa adoración, fluye esas lenguas. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, desciende como fuego, como el Pentecostés, lleno de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, gloria a mi Dios. como el Pentecostés. Muestra Espíritu Santo. Lléname